Buenos días. Buenos días, bienvenidos al Foro Alicante, bienvenidos al Maestral. Hoy, como saben, contamos con la presencia de Gonzalo García, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a quien quiero agradecer, antes que nada, en nombre de los patrocinadores Balearia, CEF, Universidad de Alicante, su presencia en Alicante, en este Foro Alicante. Será la secretaria general de la CEF, precisamente Esther Guilabert, quien presente a nuestro invitado de hoy. Y les recuerdo que sobre sus mesas verán unas cartulinas para que todo el que lo desee pueda formular las preguntas por escrito y que nuestro invitado, una vez finalice su exposición inicial, responderá. Se las entregan a las azafatas si son tan amables. Sin más, Esther Guilabert, secretaria general de la CEF, su turno. Gracias, Tony. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Alicante al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a quien agradezco enormemente que haya hecho hueco en su agenda para compartir este desayuno con nosotros. Es una suerte poder contar con información de primera mano sobre el plan de recuperación y sobre las inversiones y reformas que pretenden hacer para impulsar el crecimiento. Enseguida vamos a poder escucharle, pero antes me van a permitir que ante el actual escenario de incertidumbre que vivimos, ponga el foco en la importancia de 4 palabras que precisamente incluye el cargo de la Secretaría de Estado: apoyo a la empresa. En la mente de todos está ayudar a la sociedad a recuperarse de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, pero eso pasa inexcusablemente también por ayudar a la empresa, por facilitarle el camino para procurar un modelo productivo más sostenible y más competitivo, en línea con lo que nos pide Europa y en la línea con la que, créanme, también buscan nuestras empresas. El tejido productivo de la Comunidad Valenciana quiere ser parte del avance hacia un país más verde, más digital, más cohesionado y más igualitario. Y estoy segura de que será una parte fundamental del cambio si contamos con el apoyo que ahora necesitamos y que pasa por acelerar la llegada de los fondos europeos a la economía real. En su momento aplaudimos que España fuese el primer país en conseguir la aprobación de su plan de recuperación, pero queremos ser también los primeros en ejecutarlo. Solo con velocidad de crucero podemos conseguir el impacto transformador que queremos para nuestro territorio. El apoyo que reclamamos debe venir también de la mano de la colaboración público-privada. Necesitamos que crean más en ella y les daré una muestra para convencerles. La Comunitat Valenciana ha sido la región que, pese a estar en inferioridad de condiciones por una infrafinanciación que sigue sin corregirse, ha experimentado un mayor crecimiento del índice regional de innovación. En total, se ha situado 3,5 puntos porcentuales por encima del conjunto español. Queremos ser también un referente en innovación y vamos camino de conseguirlo. Nos ha fallado la financiación, pero nos ha funcionado la apuesta de futuro que hicimos al unir las fortalezas de todos los agentes: administraciones públicas, centros tecnológicos y de investigación, universidades y el tejido empresarial, para conseguir un territorio más competitivo. Y esto es precisamente lo que pedimos al plan transformador: que cuente más con el sector privado, que aprovechen la colaboración público-privada para establecer una relación win-win. Y si me lo permiten, las empresas y autónomos lamentablemente necesitamos de apoyo directo para amortiguar el impacto de esta nueva embestida que está suponiendo el aumento de los precios energéticos y las materias primas. Para ello, a la vista de que el actual marco temporal nacional finaliza el próximo 30 de junio y de que no hay visos de que se prorrogue, el Gobierno de España debería aprobar un nuevo marco que dé cobertura temporal y cuantitativa a las nuevas ayudas. Confíen en las empresas, inviertan en este territorio y les devolveremos esa confianza y ese apoyo generando puestos de trabajo. Alicante y la Comunidad Valenciana pueden ser clave en la recuperación. Solo tienen que verlo, como ha hecho Volkswagen. No me extiendo más. Como decía al principio, es un placer compartir este encuentro con el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Gonzalo García es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, técnico comercial y economista del Estado. Hasta su nombramiento como secretario de Estado en mayo de 2021, era socio director de Economía en Analistas Financieros Internacionales. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el Ministerio de Economía, en áreas de sistema financiero, financiación internacional, política macroeconómica y comercio e inversiones. En la Dirección General del Tesoro y Política Financiera fue subdirector general de Análisis Financiero y Estratégico y de Financiación, así como de Gestión de la Deuda Pública.
Posteriormente, fue director general de Financiación Internacional, asumiendo la representación de España en el FMI, el Banco Mundial y el resto de bancos multilaterales de desarrollo. Ha sido consejero económico y comercial en la Embajada de España en Washington y subdirector general de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones. La lista podría seguir porque, como ven, tiene una amplia experiencia, pero no me extiendo más. Es momento de escuchar al protagonista de hoy, secretario de Estado, cuando quiera. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Tony. Un gran placer estar aquí hoy, terminando esta semana en Alicante, para poder compartir con vosotros pues cuáles son las perspectivas de la economía española en este inicio de la temporada turística y cómo estamos respondiendo desde el Gobierno con la política económica pues, a las nuevas circunstancias que ha creado la guerra de Rusia en Ucrania. La verdad es que llevamos ya años, ¿no? Y en particular pues, desde el año 2018, la economía y la política económica se ha tenido que enfrentar a situaciones convulsas, ¿no? La pandemia pues, ha supuesto un golpe exógeno, ¿no? Que venía desde fuera del sistema económico, que no esperábamos y que ha tenido, como sabéis, en esta tierra un impacto tremendo sobre la actividad económica, sobre las empresas, sobre los trabajadores y, en general, además, un impacto social y humano extraordinario. Hemos, ya más de 2 años después de que nos golpeara la pandemia, pues la verdad es que el balance de la prueba tan tremenda que hemos tenido que sufrir creo que muestra una gran capacidad de resistencia, ¿no? Y este año empezábamos el año desde el punto de vista económico pues con unas perspectivas yo creo que muy positivas, ¿no? Llevamos un año de recuperación intensa de la actividad y del empleo y tenemos muy buenas perspectivas para que esto no sea una recuperación efímera, ¿no? Un rebote, un levantarnos después de habernos caído, sino que sea el inicio pues, de una fase de progreso económico y social sostenido, ¿no? Duradero, en la que consigamos reforzar y mejorar las bases de nuestro crecimiento. Y la verdad es que, bueno, los resultados han sido positivos, pero tenemos que enfrentarnos a nuevos desafíos, ¿no? No acabamos de llegar a esa situación que ansiamos en la que no tengamos viento de cara, ¿no? Claramente, la guerra de Rusia pues supone un nuevo viento de cara para la economía, para las empresas, para los trabajadores, que claramente pues, tiene un impacto y nos dificulta el objetivo que tenemos todos de impulsar ese crecimiento y esa creación de empleo. Y a eso es a lo que nos estamos dedicando desde la política económica, ¿no? Esa situación que teníamos al iniciar el año, pues claramente donde mejor se plasma es en el comportamiento del mercado de trabajo. Históricamente el mercado de trabajo ha sido el talón de Aquiles, ¿no? La parte más frágil del comportamiento de la economía española, ¿no? Porque durante tiempo se ha pensado que no podíamos tener una tasa de empleo alta sin una dosis de temporalidad y de precariedad. Además, cuando teníamos crisis, el mercado de trabajo sufría más que la economía y además luego tardaba tiempo en recuperarse, ¿no? Y en esta situación de la pandemia hemos visto que hemos conseguido entre todos, las empresas, el Gobierno, las comunidades autónomas y los agentes sociales, hacer que la recuperación del empleo vaya por delante de la recuperación del PIB, ¿no? Esto es un elemento, yo creo, fundamental y creo que nos debe dar confianza, ¿no? El que hayamos conseguido superar esta situación entre todos y nos debe también inspirar para reafirmarnos en los elementos
que nos han permitido llegar hasta aquí y ser más fuertes, que son la contundencia a la hora de responder a las medidas, con apoyo al empleo, con apoyo al tejido empresarial y la cooperación, ¿no? El remar todos en la misma dirección. Creo que, por supuesto, pues hay diferencias políticas, eso es parte de una sociedad avanzada, abierta como la española, pero en situaciones complicadas es fundamental que todos rememos en la misma dirección. Creo que esto lo hemos conseguido durante la pandemia y ahora tenemos que volver a hacerlo para afrontar algunas de las dificultades que tenemos. Y voy a empezar por explicar, ¿no?, estas dificultades que estáis experimentando todos, ¿no?, porque creo que para avanzar lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico muy certero y muy objetivo de la realidad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que hemos conseguido esa recuperación intensa del empleo que se basa en la inversión, que además tiene elementos de mejora cualitativa estructural, porque hemos conseguido el año pasado reducir más de 3 puntos el déficit público, 1,6 puntos más de lo que habíamos prometido, lo que teníamos en el presupuesto y lo que teníamos en el programa de estabilidad que hemos remitido a Bruselas, ¿no? Y tenemos una economía mucho más equilibrada que teníamos, por ejemplo, en 2008. Hemos vuelto a alcanzar los 20 millones de ocupados, ¿no? Y con la EPA y recientemente con la medida de los afiliados a la Seguridad Social. La última vez que alcanzamos ese nivel de empleo fue en 2008. Pero la economía que tenemos en 2022 es mucho más sólida, mucho más fuerte que la de 2008. Tenemos la mitad del peso del sector de la construcción. Tenemos 15 puntos menos de posición neta deudora respecto al resto del mundo. Es decir, tenemos una economía mucho más sólida mirando en las bases, en los cimientos, en el medio y largo plazo, ¿no?, que es lo que necesitamos. Bueno, pues esta recuperación es verdad que desde junio del año pasado se ha estado enfrentando a una serie de restricciones y de problemas que tienen que ver no con el lado de la demanda, que es donde hemos tenido problemas durante la pandemia, donde hemos tenido problemas hace años con la crisis financiera, sino por el lado de la oferta. Por un lado, hemos tenido una serie de cuellos de botella que muchas empresas, estoy seguro, que habéis sufrido, ¿no? Se han encarecido el transporte, los fletes, los precios de varios bienes intermedios. Una parte de esta restricción de oferta pues tiene que ver con que la economía frenó muy fuerte y luego el año pasado, no solo en España, sino también en el resto del mundo, ha acelerado muy rápido y eso a veces hace que la máquina tarde un poco, ¿no?, en responder. Lo hemos visto, por ejemplo, con la escasez de chips, ¿no?, que sabemos que es pues un bien intermedio esencial en muchas industrias, entre ellas la del automóvil. Bueno, pues hemos tenido estos problemas que hemos conseguido superar, ¿no?, adaptarnos, y hemos tenido un problema fundamental que seguimos teniendo, que es la subida de los precios de la energía, ¿no? Desde el año pasado el precio del gas se ha multiplicado por 5, ¿no? Estábamos en unos precios de media, no los de la época de la pandemia, que eran precios muy bajos, ¿no?, sino la media de los últimos años de 20 euros por megavatio, y de aquí hemos pasado a 100 euros. Esto es un shock, ¿no?, es un choque abrupto en los precios del gas, que es fundamental porque el gas y la generación de electricidad con gas es la tecnología marginal para producir electricidad, ¿no? Y tal y como está diseñado el mercado eléctrico, esa tecnología es fundamental para marcar los precios. Esto nos suponía, como empezamos a ver a principios del verano pasado, pues un alza sostenido y muy fuerte en los precios de la electricidad, que nos afectan a todos los ciudadanos y afectan a todas las empresas en distintas medidas, ¿no?, porque depende de cuál sea nuestro consumo de electricidad, pero es un golpe económico muy significativo, y lo que hemos visto es que esto durante el otoño se acentuó, pues porque ya se estaban anticipando algunos de los movimientos que estaba empezando a plantear Rusia. También hay otros factores, como el aumento de la demanda de gas en Asia, y a principios de año, a finales de febrero, con la invasión, pues hemos visto una intensificación de esa subida con precios récord del gas. Y además una dosis adicional de incertidumbre. Sabemos que la incertidumbre es lo más letal
para la economía. Lo vivimos durante la crisis financiera, lo hemos vivido durante la pandemia. Por eso la política económica, uno de sus objetivos esenciales es luchar contra esa incertidumbre, es crear certidumbre. Frente a los shocks de incertidumbre hay que crear certidumbre, porque eso es la base para poder invertir, para poder tomar decisiones las familias de consumo y para poder mejorar los negocios. Y esa es la situación en la que estamos y claramente somos muy conscientes de que las empresas que estaban saliendo de la situación larga y muy complicada de la pandemia, pues de repente se han encontrado con otro problema, subidas de facturas de la luz, dificultades para aprovisionarse con bienes intermedios y por eso tenemos ahora un problema que tiene que ver con este episodio de inflación, porque esas subidas de los precios de la electricidad y de manera más reciente de los carburantes se trasladan de manera directa a la inflación, ¿no? Y, por supuesto, esto es menos renta disponible para los hogares y es una perturbación. La inflación siempre es mala para la economía, ¿no? Hemos estado durante muchos años con una inflación que era demasiado baja, también una situación mala para la economía, un dolor de cabeza para los banqueros centrales y para la política económica, y ahora estamos en una situación en la que rápidamente tenemos un episodio de inflación alta, y yo creo que esto es fundamental. La estabilidad de precios es un valor absolutamente esencial para el buen funcionamiento de la economía, ¿no? Lo sabemos en España que durante décadas pues, sucesivos gobiernos y la aspiración de las empresas y de las familias ha sido a poder tener un entorno de estabilidad de precios que cuando lo tenemos no lo apreciamos suficiente y cuando no está pues es extraordinariamente costoso. De manera que este objetivo de que la economía pueda digerir esta subida de costes, este episodio de inflación de la mejor manera posible, con los menores costes y con los menores efectos de persistencia es esencial. Durante la pandemia, el objetivo de la política económica ha sido que pudiéramos superar la situación sanitaria con las menores heridas persistentes para la economía y para el tejido empresarial. La mayoría de los datos apuntan a que hemos logrado ese objetivo y ahora tenemos que digerir este aumento de costes y de la inflación con los menores efectos persistentes, ¿no? Y esto, por supuesto, es un objetivo fundamental de la política económica y de la respuesta, las medidas de respuesta que ahora os voy a resumir y a explicar, pero también es una responsabilidad más general, es decir, que como la respuesta a la pandemia, luchar contra la subida de los precios de la energía y sobre todo contra la inflación también creo que es una responsabilidad de todos y es algo que nos compete a todos, ¿no? Claro, frente a esta situación hemos vuelto a aplicar digamos, el enfoque de respuesta de política económica que también ha funcionado durante la pandemia, ¿no? Este enfoque supone responder de manera contundente y eficaz a corto plazo y de la manera lo más cooperativa posible con el resto de administraciones públicas y con los agentes sociales, pero al mismo tiempo actuar a medio y largo plazo, porque en el entorno en el que estamos, si la política económica y nuestra acción la guía solo la necesidad de corto plazo, al final no sabemos dónde estamos, ¿no? Y como se hizo en ese momento, la respuesta de corto plazo tiene que ir ligada a esa visión, a ese programa de medio y largo plazo, ¿no? Como os contaré luego con más detalle, ese programa de medio y largo plazo es el plan de recuperación, que es el que está guiando, es el eje fundamental de inversión y de reforma, de transformación y de impulso al crecimiento y al progreso futuro, pero también tenemos que tomar las medidas de corto plazo, ¿no? En el ámbito, para responder a esta situación que hemos empezado a sufrir pues ya desde hace un año y de manera más intensa desde finales de febrero, el Gobierno ha tomado una serie de medidas. Fuimos seguramente los primeros en Europa que alertamos sobre este problema, no por nada, sino porque tal y como funciona el sistema eléctrico español, fuimos los primeros que lo experimentamos, ¿no? Porque en cuanto sube el precio de la electricidad rápidamente va a la tasa de inflación, porque la inflación solo mide la tarifa regulada, el PVPC famoso, el precio de venta al pequeño consumidor, y por tanto, en cuanto sube el precio mayorista,
lo empezamos a ver, pero ya hace un año se bajaron de manera drástica los impuestos que pesan sobre la tarifa eléctrica, se rebajó el IVA al 10%, se suspendió el impuesto de producción de electricidad y se bajó también al mínimo casi cero el impuesto especial sobre la electricidad. Estas medidas eran esenciales para amortiguar esa subida en el precio de la electricidad. Y luego se han ido complementando, ¿no?, con una serie de medidas muy ambiciosas que algunos no han entendido, ¿no?, y que, bueno, pues lógicamente nos han enfrentado a quienes en algunos casos pues, se beneficiaban de una situación que nos parecía que era insostenible, porque esa subida del precio de la electricidad y el hecho de que tengamos que pagar el 100% de nuestra electricidad al precio del gas, cuando solo el 10, el 12 o el 13% sufre el coste de la subida del gas, pues nos parecía una situación insostenible. De manera que esas primeras medidas de reducción de los impuestos se han ido complementando con medidas para ampliar el bono social eléctrico, para que aquellas familias más vulnerables pudieran afrontar esta subida de precios, y también para minorar los beneficios extraordinarios para las empresas eléctricas, ¿no? Como sabéis, pues la generación eléctrica en España es un mercado bastante particular, porque tiene tecnologías de muy distintos costes, ¿no? Se produce electricidad con energías renovables, que tiene costes muy moderados, de 25, de 30, de 35 euros según las últimas subastas, con centrales nucleares, con hidráulica, y al final tenemos el gas, que es como nuestra tecnología de cierre. Pues bien, lo que estaba sucediendo es que, porque esa tecnología de cierre, por lo que ha sucedido, por la situación geopolítica, por los planes de Rusia, ha subido muchísimo de precio, estábamos pagando toda la electricidad a esos precios, a 150 primero, a 200, a 250, y las medidas que se han tomado ya desde hace un año, como os digo, pero luego con los decretos que se aprobaron en septiembre, en octubre y en diciembre, iban justamente destinadas a minorar esos beneficios extraordinarios para poder revertir a la tarifa una parte de esos ingresos y que pudiéramos contener, ¿no?, esa subida de precios. Esta necesidad se ha hecho todavía más acuciante con la guerra, porque los precios, por supuesto, no solo se han disparado, ¿no?, sino que tenemos que ser conscientes, y esto creo que es algo que reconocen la mayoría de los analistas, que esta no es una situación que vaya a desaparecer en el corto plazo. Al igual que cuando estábamos en el peor momento de la pandemia no podíamos actuar pensando que las vacunas iban a llegar así, ahora tampoco podemos actuar pensando que la guerra va a terminar, que los precios de la energía van a bajar. Tenemos, como siempre, que reaccionar ante la situación, tomando en cuenta la incertidumbre y la posibilidad de que esto dure un tiempo más. Y por eso hemos seguido andando en estas medidas, ¿no? Y por eso habréis visto que desde hace meses venimos trabajando en Europa para poder establecer un cambio en el funcionamiento del mercado eléctrico, que eso es algo así como cambiar el santo grial, es decir, esto es como cambiar letras que están escritas en piedra y que cuando se lo dices a la gente parece que es imposible de cambiar. Bueno, pues hemos conseguido cambiarlo, con mucho trabajo, la verdad, os aseguro, sobre todo de mis compañeras del Ministerio de Transición Ecológica, pero empezando por el presidente del Gobierno y por todo el Gobierno, para persuadir a nuestros socios europeos de que era necesario ahondar en esa vía, que no podemos estar sometidos a que las subidas del precio del gas aumenten el precio de la electricidad, ¿no? E insisto en este punto porque gran parte de los desafíos que enfrentamos a corto plazo tienen que ver con esa vinculación entre el gas y la electricidad. Finalmente, la semana pasada se aprobó el decreto ley de este mecanismo ibérico, que lo que hace es establecer un límite al precio del gas a la hora de determinar el precio mayorista de la electricidad, para que tengamos que pagar solo la electricidad que se genera con gas al precio del gas, ¿no? Y esto, bueno, pues se van a beneficiar todos los consumidores que están en la tarifa regulada, en el precio de venta al pequeño consumidor, aproximadamente el 80% de las empresas que tienen que comprar la electricidad en el pool, en el mercado, y luego a medida que vayan venciendo todos los contratos de aquellos que están en el mercado libre y tienen precios fijos, se van a ir beneficiando también, ¿no? Entonces vamos a tener precios más bajos, pero sobre todo tenemos un mecanismo de protección, porque el principal problema que tenemos para lo que resta de año es que no sabemos lo que va a pasar, es muy difícil saber cómo va a evolucionar la situación geopolítica. Y en esto, insisto, no podemos
digamos, minusvalorar la gravedad de la situación de seguridad, de la situación de desafío al suministro energético, no para España, pero sí para muchos de nuestros socios europeos, que supone la guerra en Ucrania. Hay que partir de esta situación. De manera que este mecanismo ibérico nos va a proteger. Si en los próximos meses la situación empeora y vuelve a subir el precio del gas, estaremos protegidos, el efecto sobre la electricidad será mucho menor y el efecto sobre la inflación también. Esta medida era una de las fundamentales del plan de respuesta a las consecuencias de la guerra, pero, por supuesto, ha habido muchas más, ¿no? Se adoptaron el Real Decreto Ley 6/2022, que adoptamos a finales del mes de marzo, y en este plan teníamos un bloque de medidas destinados a bajar los precios de la energía, la bonificación a los carburantes, estaba dentro de este grupo, y otras medidas de ampliación del bono social eléctrico y de ampliación también de la minoración del precio del gas y de los beneficios extraordinarios. Había un conjunto de medidas destinadas a apoyar al tejido empresarial. Aquí se aprobaron ayudas directas al sector de transporte por carretera, al sector agrícola y pesquero, y también aquellos sectores que utilizan de manera intensiva el gas y la electricidad, ¿no? Las industrias electrointensivas tienen un marco distinto. Y sé que seguro que hay empresas aquí o empresas en la provincia o en la comunidad autónoma que consideran que también tendrían que haber tenido derecho a estas ayudas. Aquí el enfoque ha sido tratar de que estas medidas fueran lo más rápidas posibles, porque era necesario reaccionar con rapidez, y que fueran destinadas a aquellos sectores que tienen más dificultades a corto plazo para adaptarse a esta subida de los precios de la electricidad. Además, aprobamos una nueva línea de avales a la financiación empresarial. Sabéis que uno de los pilares de la respuesta a la pandemia ha sido las líneas de avales del ICO, que han permitido movilizar tanto la línea de liquidez, sumando la de liquidez y de inversión en la Comunidad Valenciana, más de 15.000 millones de euros. Y un poco aprovechando esta experiencia, lo bien que han funcionado estas líneas, hemos lanzado una nueva línea. Se aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada el primer tramo de 5.000 millones de euros, una línea que está destinada a apoyar las necesidades de liquidez y de inversión de las empresas en este entorno de subida de costes. Se aprobó también el 29 de marzo una modificación del Código de Buenas Prácticas respecto a los avales COVID, para dar alivio financiero a las empresas y flexibilizar las condiciones para el alargamiento de plazos y para algunos sectores en las carencias. Es verdad, y eso no os lo voy a ocultar, está muy claro, cuando suben los costes, endeudarse no es una solución estructural, ¿no?, a una situación de subida de costes, pero estas medidas son complementarias, nos parecían importantes porque, de nuevo, ¿no?, hay que adaptarse a las situaciones, y en el corto plazo esta subida de costes a veces genera situaciones de liquidez complicadas, ¿no? Por supuesto, también había una parte de respuesta a las medidas para facilitar la llegada de refugiados, el apoyo a los ucranianos que huían de la guerra. Sé que, además, en Alicante estáis teniendo un papel especialmente activo en esa acogida de los refugiados, que yo creo que es esencial, porque yo me preocupo, lógicamente, de la economía, pero no nos olvidemos que esto, en primer lugar, es un drama humano y en el que creo que España tiene que estar, como siempre, digamos, a la cabeza de la solidaridad, de la acogida frente a los ucranianos que están sufriendo una situación terrible y que vienen a España, que aquí ya hay una comunidad muy numerosa y que claramente pues estamos haciendo el esfuerzo para acogerlos y para integrarlos, ¿no? Hay que actuar en todas estas dimensiones. Bueno, después de este plan de respuesta, habréis leído recientemente, hace 2 semanas, que remitimos a Bruselas la actualización del programa de estabilidad y el programa nacional de reformas, ¿no?, que son los 2 grandes documentos casi de planificación y de coordinación de las políticas económicas en Europa, ¿no? Y ahí tenemos el cuadro macroeconómico actualizado, la senda de consolidación y de ajuste fiscal y todas las medidas de reforma adicionales, ¿no? Claramente ha habido una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento económico que teníamos antes de la guerra, ¿no? El Fondo Monetario ha revisado de manera generalizada esas previsiones, pues lógicamente esa subida de los precios de la energía, esa mayor incertidumbre, es menor crecimiento.
y más inflación, ¿no? Pero creo que es muy importante, de cara a hacer de nuevo un diagnóstico certero de cuál es la situación y la coyuntura, que este viento de cara no nos ha frenado ni nos va a frenar, ¿no? La economía sigue avanzando, hemos seguido creciendo en el primer trimestre, seguimos creando empleo. El crecimiento de la economía española para este año, pues todas las previsiones, incluso las que son más bajas, apuntan a un crecimiento por encima del 4%, que es un crecimiento muy considerable, y sobre todo apuntan a un crecimiento alto y sostenido para el año que viene y para los años venideros, ¿no? Desde el punto de vista de la inflación, este año tenemos ese episodio de inflación alta, pero se espera que en el segundo semestre continúe la senda de descenso en la inflación que ya hemos visto en abril. Sigue siendo, por supuesto, un problema y un foco de atención mes a mes y casi os diría semana a semana para la política económica, pero todas las previsiones, las de la Comisión, las del Banco de España y las del Fondo Monetario, apuntan a que el año que viene ya estaremos cerca del 2%, que es nuestro nivel normal y nuestro nivel objetivo de inflación, ¿no? La verdad es que las perspectivas reales, ¿no? Los datos, ¿no? Creo que aquí los elementos de optimismo, de pesimismo, creo que ya con tantas cosas que pasan en el mundo, con lo peligroso que está el mundo, lo importante es tener ánimo y actuar, ¿no? Y saber bien cuáles son los problemas y tener la capacidad, ¿no? el brío, la gallardía para afrontarlos y para afrontarlos de manera cooperativa, ¿no? con el resto de los agentes, ¿no? Pero claramente las perspectivas de crecimiento y de que esta etapa nueva, expansiva que hemos iniciado se continúe y sea sólida y sea fértil, ¿no? en mejoras de calidad de vida, no en números, sino en mejoras de calidad de vida, en mejoras de empleo, creo que son muy buenas, ¿no? Os hablaba del mercado de trabajo. Ayer el ministro de Inclusión avanzó los datos de afiliación a mediados del mes de mayo, ¿no? Tenemos ya 550.000 afiliados a la Seguridad Social más que antes de la crisis. Tenemos 1.200.000 contratos indefinidos más que teníamos habitualmente a esta altura del año, ¿no? Eso es, en parte, fruto de la respuesta de política económica que ha sido la pandemia, de la capacidad que habéis tenido las empresas para afrontar esta situación, para adaptar vuestras estructuras y vuestras, digamos, estrategias de negocio, manteniendo el empleo. Y creo que es una base muy sólida para el crecimiento. No hay elemento más potente y más ilustrativo de la capacidad económica que el empleo, que las rentas salariales, que ya hemos alcanzado también, hemos superado las de la pandemia. Y creo que aquí hay un elemento cualitativo fundamental. Cuando decimos que hay 1.200.000 personas más que tienen un contrato indefinido, particularmente en los jóvenes, que han aumentado en más de 10 puntos el porcentaje de jóvenes con contratos indefinidos en solo 4 meses desde que se aprobó la reforma laboral, estamos diciendo que hay jóvenes que tienen una situación de más tranquilidad, de más certidumbre, que pueden empezar a planificar y a tomar decisiones de su vida sin estar preocupados de si le van a renovar porque le vence el contrato la semana que viene o dentro de 2 meses. Creo que esto es un elemento fundamental que nos debe dar confianza y es un elemento fundamental de apoyo al crecimiento. Pero también es la inversión. La inversión el año pasado se ha recuperado, comparándola con crisis anteriores, de manera extraordinaria, más la de bienes de equipo, que es la que está creciendo de manera más dinámica que la de la construcción, pero este es otro, yo creo que este es una señal anticipada del efecto del plan de recuperación. Después del golpe que ha supuesto la pandemia, el que las empresas estéis invirtiendo es una muestra inequívoca de confianza, ¿no? Y es que el plan de recuperación, del que ahora os pasaré a hablar, es claramente uno de esos elementos de shock de certidumbre del que os hablaba anteriormente, ¿no? Para una provincia y una comunidad como Alicante y la Comunidad Valenciana, tradicionalmente a la vanguardia de la internacionalización y de la exportación en España, el comportamiento de la exportación es un elemento fundamental que alienta las perspectivas de crecimiento, ¿no? No porque lo estemos pensando, es porque lo estamos viendo ya en los datos, ¿no? Los datos de crecimiento de las exportaciones en la provincia y en la región son extraordinarios.
tanto las exportaciones de bienes como, de manera muy significativa, las exportaciones de servicios. Y esto es otro elemento de fortaleza inequívoco cuando somos capaces, en una situación tan complicada, de vender fuera, de seguir atrayendo los turistas aquí, pues claramente estamos en una situación de mayor fortaleza para lo que viene, ¿no? Aquí las perspectivas turísticas con las que nosotros hemos hecho las previsiones, que son extraordinariamente prudentes, que pensamos que en un entorno como el que tenemos ahora, la prudencia a la hora de elaborar las previsiones pues, es básica, ¿no? Igual para el Gobierno, para la economía, que para cualquier organización, cualquier empresa. Contábamos con que este año llegaríamos a recuperar el 80% de los ingresos por turismo de 2019. Y la evolución que estamos viendo es que probablemente lo superemos, ¿no? Si no pasa nada, y por supuesto seguimos teniendo riesgos sanitarios y de otro tipo, pues el año para el turismo yo creo que va a ser muy bueno, y por supuesto para Alicante y para la Comunidad Valenciana, pues esto es un elemento claramente de dinamización fundamental, ¿no? de la economía, ¿no? Es, en parte, ¿no? Los datos de empleo de la provincia y de la comunidad pues son extraordinarios, ¿no? La tasa de paro está por debajo del 13%, por debajo de cómo estaba antes de la pandemia en la Comunidad Valenciana, pero es que la afiliación en Alicante está creciendo un 8% interanual, ¿no? Es frente al 5% nacional. En el último año se ha incrementado la afiliación en la provincia en 51.000 personas, y en el último mes se han añadido 10.000 afiliados más. Es decir, que ese comportamiento del mercado de trabajo positivo, que supone más rentas salariales, más consumo, más ingresos, en Alicante y en Valencia y en la Comunidad Valenciana se está viendo incluso con más impulso que en el resto de la economía, ¿no? Y no solo en el empleo o en las exportaciones, ¿no? La creación de empresas se está acelerando, ¿no? En la Comunidad Valenciana se han creado 1.273 sociedades, que es más del 10% de lo que se ha creado en España en el último mes, y esta es la cifra más alta desde mayo del 2008, con lo cual ese dinamismo, esa confianza y esas expectativas positivas pues claramente están también afectando a la creación de empresas. Bueno, y voy a pasar entonces, en esta situación os he hablado de la respuesta a corto plazo, de los problemas que tenemos a corto plazo, de los desafíos que tenemos que afrontar y de cómo estamos respondiendo desde el Gobierno, y con esa respuesta cuáles son las perspectivas que tenemos, ¿no? Pero ahora quiero pasar al medio y largo plazo, ¿no? al programa de transformación en el que estamos inmersos, ¿no? Y es un programa que no es un programa del Gobierno, no es un programa del país realmente, ¿no? Si miramos hacia atrás la economía española desde pues, las últimas décadas, ¿no? Hemos tenido una de las progresiones más importantes entre las economías desarrolladas, sin duda. Es verdad que partíamos de una base más baja, ¿no? Partíamos de más atrás. Siempre es más fácil avanzar rápido cuando uno está rezagado. Pero lo que quería subrayar es que en ese progreso hay épocas, ¿no? Hay algunos años de saltos, ¿no? Hay un salto, pues a finales de los años 50 y principios de los años 60 del siglo pasado, hay un salto, ¿no? De apertura, ¿no? Ahí sí que partíamos estábamos por debajo del subsuelo. Y luego tuvimos otra etapa de gran salto adelante, que fue los años 80, ¿no? Que fue la incorporación a la Comunidad Europea, la plena apertura de la economía española, que tantos beneficios, muy complicado para muchas industrias, seguro que algunos lo recordaréis, adaptarse a la competencia, pero uno de los pilares de nuestra prosperidad actual y futura, ¿no? El estar expuestos a la competencia. Dimos también un salto a finales de los años 90 con la entrada en la Unión Económica y Monetaria, ¿no? Y ahora estamos en una fase en la que podemos, y estoy convencido de que vamos a dar de nuevo ese salto después de tantos golpes encajados, ¿no? Y ya somos más fuertes, más duros, ya hemos aprendido, y con los instrumentos que tenemos podemos dar ese nuevo salto adelante. Y realmente ya estamos inmersos. Esto no es un proyecto futuro, ¿no? Porque el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es
es un proyecto ya en plena ejecución, ¿no? Hablaba Esther de la velocidad de crucero. Yo creo que estamos ya alcanzando esa velocidad de crucero en un programa que cuesta mucho arrancar. Esto hay que levantarlo casi a pulso, ¿no? Con muchísimo trabajo de todos, ¿no? Nosotros trabajando desde la Administración, trabajando muchísimo con la Comisión Europea. Si os parece, cuando penséis en cosas que os llevan mucho tiempo, a veces lidiar con la Administración, alcanzar determinados objetivos, os aseguro que la Comisión Europea te apruebe el plan, que te dé 10.000 millones de euros de adelanto, que te dé 10.000 millones de euros por haber cumplido todos los hitos y objetivos. Eso solo se consigue después de horas y horas y horas de videoconferencias, de viajes a Bruselas, de que primero te piden esto y entonces llegas a esto y luego a la siguiente vez que los ves te piden esto y tienes que seguir. Pero merece mucho la pena, ¿no? Porque esa confianza que tenemos con la Comisión Europea, ¿no? Esa confianza que tiene la Comisión Europea en la forma en la que España ha aprovechado el plan de recuperación es un activo esencial para hacer esta transformación que estamos acometiendo entre todos y para poder saldarla con éxito. Pero antes os quería contar un poco qué es el plan y, sobre todo, qué es esto del Next Generation, ¿no? Si miramos un poco hacia atrás, la respuesta que dio Europa a la crisis financiera pues fue un desastre, ¿no? Ahora lo podemos decir porque ya, como ha pasado tiempo, alargó nosotros no éramos el origen de la crisis. La crisis, el origen estaba en Estados Unidos y en parte en el Reino Unido. Sin embargo, la crisis fue más larga en Europa, fue más dolorosa, nos complicamos mucho, la hicimos mucho más difícil, ¿no? Y para España esto fue muy costoso, ¿no? Pero afortunadamente Europa ha aprendido, como el resto, ¿no? Y también nos hemos hecho más fuertes. Por eso, hace 2 años, en la primavera del 2020, cuando estábamos viendo y ya empezando a apreciar las consecuencias tremendas que para la economía iba a tener la pandemia, pues hubo un debate sobre cómo había que responder, ¿no? Y había muchos que decían, no, pues vamos a ir otra vez a la asistencia financiera, que les damos préstamos a los que tengan la dificultad. Y ya se sabía que Italia, España, Grecia, las economías en las que todas las actividades que tienen contacto físico son fundamentales, pues íbamos a sufrir más, es evidente. Y ahí hubo un momento, yo creo, crítico en el cual Europa dio un salto, tuvo un momento de lucidez, de nuevo, con mucho esfuerzo. Ahí, la verdad, la vicepresidenta primera, el presidente, todo el gobierno se volcó para que la respuesta europea fuera una respuesta hacia adelante, ¿no? Que estuviera a la altura del desafío y que nos permitiera salir reforzados. Porque si hubiéramos reaccionado de la misma forma, hoy estaríamos en una situación totalmente distinta, porque la salida de la crisis financiera en Europa dejó unas brechas, ¿no? unas divergencias entre las economías que, si se hubieran ahondado mucho más con la pandemia, hubieran vuelto a poner en peligro el proyecto europeo. Para que eso no sucediera, lo que acordó el Consejo Europeo y las instituciones europeas fue dar un salto adelante, una gran innovación en la manera de responder a una crisis económica, que es hacerlo de manera común utilizando el presupuesto comunitario, ¿no? Seguramente que habréis, aunque os quede lejos, ¿no? Pero aseguro a alguno, a lo mejor en el ámbito agrícola, por supuesto, le preocupa el presupuesto comunitario, que es un presupuesto relativamente pequeño, de algo más del 1% del PIB de la Unión Europea, y que tiene sobre todo pues, recursos para la política agraria común, para los fondos estructurales, es decir, que para los temas de innovación, pero para unas pocas cosas, y nunca para estabilizar la economía y para responder a una situación crítica, que en principio eso se deja a los presupuestos nacionales. Pues bien, con este plan, este programa, ¿no? Que en Europa bautizaron como el de la nueva generación, ¿no? Un nombre un poco rimbombante, pero que en este caso yo creo que sí que capta bien el desafío que tenía Europa, lo que supone es un gran programa de inversión y de reformas estructurales transformador para preparar a la economía para los retos del futuro y hacerlo de manera común. Este programa se financia con una emisión de deuda por parte de la Comisión Europea que tiene el respaldo de todos, ¿no? Porque el respaldo es los ingresos del presupuesto comunitario para los próximos años. Entonces, es una medida muy inteligente de política económica. Es decir, con esto casi se redime todas las torpezas que se habían cometido anteriormente, con esto casi las redimimos, porque nos permite financiar ese esfuerzo de reconstrucción, de recuperación, muy barato, porque estos bonos son bonos a largo plazo y que se emiten a tipos muy bajos,
uniendo fuerzas, porque esto, como sabéis, pues estos son transferencias. Para España son 69.500 millones de euros y veremos cuánto queda al final, porque hay que hacer un último reajuste que conoceremos pronto, pero es un volumen de recursos extraordinariamente grande para acometer esas inversiones. Pero no solo las inversiones, porque ya sabemos que dar el dinero, cuando tienes un problema, que te den el dinero solo así fácil, muchas veces no es una solución, ¿no? Si eres muy listo y piensas en el futuro, pues a lo mejor te va bien, pero te puede salir mal, ¿no? En este caso, son inversiones que están condicionadas a un programa de reformas estructurales, un programa de mejoras para transformar la economía y para abordar los problemas estructurales, ¿no? Entonces, frente a esta situación, lo que hizo el Gobierno español fue ponerse a trabajar rapidísimo, una vez que ya desde el verano del 2020 supimos que teníamos el plan, para aprovechar esta oportunidad de la mejor manera posible, ¿no? Para eso se hizo un plan que, la verdad, ha habido muchas y sigue habiendo muchas críticas o, digamos, muchas expectativas que no se han colmado todavía respecto al plan, pero muy pocas críticas al plan en sí. Y la verdad es que el plan es un documento extraordinariamente riguroso que lo que hace es sintetizar, ¿no?, y cristalizar, pues, un análisis de muchos años sobre cuáles son las necesidades de la economía española y cuáles son las carencias estructurales, ¿no? Y aquí, fundamentalmente, esto lo definen los 4 ejes del plan, ¿no? Estamos en una situación de cambio acelerado. Esto ya venía antes de la pandemia, pero esto se ha acelerado. Tenemos no una amenaza, sino un problema, ¿no? Hoy en Madrid va a hacer 37, 38 grados, ¿sabe? El 20 de mayo, cosa que yo en mi vida había visto. El cambio climático no es una amenaza futura, el cambio climático es ya un problema, ¿no? Y si la pandemia no nos ha servido para darnos cuenta de la gravedad de las amenazas que podemos tener de origen biológico y relacionadas con el planeta, pues creo que tendremos un problema, ¿no? Y esa es una necesidad fundamental, la transición energética, ecológica, ¿no? Toda esta transición verde, y más para un país como España, ¿no? Y creo que vosotros sois plenamente conscientes de las amenazas que supone el cambio climático para los recursos hídricos, es decir, para nuestra calidad de vida, ¿no? Y la necesidad de invertir, de acelerar esa transición, no de sentarnos brazos cruzados o, bueno, pues vamos a ocuparnos de esto del corto plazo y luego ya veremos, porque nos jugamos el bienestar de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, ¿no? Ese es uno de los ejes fundamentales del plan, que está muy bien definido con una serie de reformas y de inversiones. Afortunadamente, cuando ha llegado la guerra y hay gente que dice, oye, esto hay que acelerar lo de las renovables, es que hay que acelerar. No, pues afortunadamente ese plan ya está, ya lo estamos ejecutando. Tenemos que acelerar la ejecución. Aprobamos medidas en el decreto 6/22 para agilizar la aprobación de los proyectos de renovables, ¿no? Que a veces es verdad que es demasiado larga, las declaraciones de impacto ambiental, todos los procedimientos. Bueno, pues vamos a tratar de ir más rápido en esto, pero el plan que tenemos es el adecuado, ¿no? El segundo el eje es el de la transformación digital, que lidera la vicepresidenta y mis compañeros de la Secretaría de Estado de Digitalización y de Telecomunicaciones, ¿no? Aquí España está bastante avanzada ya. España, en los indicadores de desarrollo de la sociedad de la información de la Comisión Europea, estamos bastante altos, tanto en conectividad como en administración digital, ¿no? Estamos un poco más bajos en el aprovechamiento de los servicios digitales. Y en un momento como en el que estamos, con todos estos desafíos, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la tecnología digital para producir mejor, para trabajar mejor, para innovar más, para vivir mejor, para tener una administración que ya en muchos ámbitos funciona de manera digital bien, pero para extender todo eso, ¿no? Ámbitos como, por ejemplo, la justicia, ¿no? Que todavía pues tiene mucho camino que recorrer. Y además, el tercer y cuarto eje, vamos a hacer este programa de una manera que contribuya a la cohesión social, es decir, que reduzca la desigualdad, tanto la de la renta personal como entre territorios, ¿no? Esto no se trata de que los polos de dinamismo que ya tienen una atracción de crecimiento vayan adelante, ¿no? Esto se trata de que esto le pueda beneficiar a Soria y a Barcelona, ¿no? A las Islas Canarias y a Galicia, y hacerlo. Y esto no es fácil, porque esto requiere una ejecución descentralizada, pero este es el objetivo. Y hacerlo además también con un impulso adicional a la igualdad de género, que es otra de las
ese proceso que os decía de progreso económico y social de España en los últimos años, uno de los elementos fundamentales es el avance en la igualdad de género y llegar lo más alto posible y tener la máxima ambición en la igualdad de género. Pues bien, este plan ya está en plena ejecución, ya estamos en velocidad de crucero. Y por supuesto, soy perfectamente consciente, ¿no? Ya he ido a muchos sitios de España, hablamos con muchísimas empresas y sé que las expectativas que ha generado el plan pues todavía no están colmadas, porque todas las empresas os gustaría que hubierais podido ya tener subvenciones, es decir, ver el dinero, ¿no? Y somos plenamente conscientes. Pero quiero transmitiros que ya está en marcha, las convocatorias ya están saliendo, ya se están adjudicando, ya hay muchas empresas que se están beneficiando del plan. Sé que además las empresas estáis haciendo un gran esfuerzo para diseñar esas inversiones, en algunos casos individualmente y otros como sector, ¿no? Y lo que os quiero decir es que las oportunidades ya están ahí y van a seguir ahí, porque vamos a alcanzar la velocidad de crucero, pero esto va a durar 4 años al menos y por tanto pues es fundamental que podamos hacer de nuevo el mayor uso y el mejor uso de esta oportunidad, ¿no? Os digo que estamos liderando en Europa, que a pesar de que pues lógicamente hay impaciencia, ¿no? Por ver todos los efectos tangibles del plan, lo estamos liderando y no lo decimos desde el Gobierno, lo dice la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Y lo dicen los datos. Nuestro plan fue el primero en ser aprobado, fuimos los primeros a los que nos aprobaron un pago de 10.000 millones de euros por cumplimiento muy escrupuloso de hitos de reforma, entre los cuales estaba la reforma laboral, que como sabéis, pues bueno, era un desafío considerable, como el resto de las reformas, en particular, como saben bien aquí algunos de los invitados de la audiencia, en un Parlamento en el que no se tiene mayoría, muchísimo trabajo, pero esto está saliendo, ¿no? Está saliendo todo. Y ahora acabamos, hace ya unas semanas, hemos hecho la solicitud para el segundo pago con cargo a hitos y objetivos, que es el más alto de todo el plan. Son 12.000 millones de euros, ¿no? Y estamos trabajando con la Comisión, que está evaluando el cumplimiento. De manera que tenemos que tener confianza. El plan está en plena ejecución y, además, estamos en la vanguardia en Europa de su ejecución y de su cumplimiento, ¿no? Las inversiones, como sabéis, tenemos dos ejes fundamentales del plan que están entrelazados, o sea, que están íntimamente ligados, ¿no? Que son las inversiones públicas y apoyo a las inversiones privadas y las reformas estructurales, ¿no? Al final, para que el impacto económico sea el mejor posible, lo fundamental es avanzar en las dos, ¿no? Y hay muchas que están conectadas, ¿no? Hay inversiones cuyo desarrollo y cuyo efecto económico está ligado al avance en las reformas. Bueno, pues algunas cifras, ¿no? Que a lo mejor ya conocéis. Tenemos ya autorizados 30.000 millones de euros. Por supuesto, el proceso, digamos, de ejecución pasa primero desde la autorización en el presupuesto del Estado, el reconocimiento de la obligación. Hay una parte que ejecuta directamente la Administración de esas inversiones y de esos programas de ayudas. Luego hay otra parte muy importante que se transfiere a las comunidades autónomas. Hemos transferido ya más de 13.000 millones a las comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad Valenciana son 1.254 millones lo que se ha transferido hasta el momento, además de más de 400 millones de ejecución directa por parte de la Administración. Es un sistema de ejecución que es descentralizado, como no puede ser de otra manera, con nuestra estructura territorial y con ese objetivo de que llegue a todos los territorios. Para alcanzar la cohesión territorial es muy difícil que esto se hubiera querido gestionar desde Madrid, desde una oficina. Sé que las comunidades autónomas, en muchos casos, y lo sé porque hablo con los consejeros, tienen dificultades. Es un reto también para las comunidades porque a veces no tienen demasiado margen para determinar determinadas políticas, y para eso hemos estado haciendo un trabajo no solo en las conferencias sectoriales, sino también directamente con los gobiernos y con las administraciones territoriales para conocer cuáles son los proyectos prioritarios, ¿no? Para que esto sea no solo que digamos nosotros esto es un plan de país, sino que todos lo sintamos como nuestro y que podamos todos aportar
a la definición de las prioridades, ¿no? Hay un tercer elemento en la ejecución que es muy importante, que es el de los PERTES, ¿no? El de los PERTES, que son los proyectos estratégicos de transformación económica. Estos proyectos, que están inspirados en los proyectos comunes de interés europeo, se trata de proyectos de medio plazo de transformación industrial y sectorial, ¿no? Se trata de tener la visión de cómo hay que transformar un sector en este proceso general de cambio que tiene la economía y que, por supuesto, no es solo de España, cómo se tienen que adaptar los sectores, ¿no? Y poder dar un impulso con financiación pública, pero son proyectos público-privados, ¿no? Decía Esther, el plan tiene que ser público-privado. El plan, en esencia, es público-privado, porque hay una parte muy fundamental de los recursos que se van a canalizar a través de apoyo a la inversión privada. Bueno, pues los PERTES ya están en pleno desarrollo. El primero de ellos, el más emblemático, casi el que define lo que tiene que ser un PERTE, es el del vehículo eléctrico conectado. Y creo que es muy buen ejemplo porque después de muchísimo trabajo, en esto liderado por mis compañeros del Ministerio de Industria, pues hemos visto cómo tiene no solo un efecto directo de apoyo a la inversión, sino un efecto tractor sobre las inversiones de las empresas privadas, ¿no? Y la decisión de crear la gigafactoría en Sagunto, pues creo que es un ejemplo extraordinario, ¿no? de cómo ese trabajo al final fructifica en decisiones que no solo buscan una inversión de una determinada empresa, buscan crear las mejores condiciones en España, en los sectores, para que quienes tienen que invertir tengan la confianza de que vamos a poder invertir, van a tener un apoyo de inversión, van a tener un apoyo de la Administración central, un apoyo de la Administración autonómica y local, pero van a tener también las condiciones de apoyo a la investigación y desarrollo, de infraestructuras, de transporte, de formación profesional, ¿no? Crear todo ese ecosistema, ¿no? Y reforzarlo, ¿no? Y creo que el caso del vehículo eléctrico conectado es un ejemplo, pero se han aprobado 9 por el Consejo de Ministros. La semana que viene es muy probable que se apruebe el 10º, que es uno particularmente inspirador, que es el de semiconductores, ¿no? El PERTE Chip, que es un proyecto muy ambicioso para crear en España pues, una capacidad, ¿no? Toda una industria de diseño y de fabricación de chips, ¿no? Es muy ambicioso porque estamos hablando de la tecnología más avanzada, pero esto lo está liderando Roberto Sánchez, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, que conoce muy bien el sector, y es una muestra de ese impulso y de esa ambición, ¿no? para poder transformar la economía, transformar la industria. Pero esto no solo pasa a la escala, digamos, sectorial, sino también me gustaría destacar los programas que van a la escala más pequeña, a las pequeñas y medianas empresas, porque es fundamental, de nuevo, que el plan no se centre solo en las grandes, sino que afecte también a las pequeñas. Y para eso el mejor ejemplo es el programa del Kit Digital, ¿no? Que ese lo lidera mi compañera Carme Artigas, ¿no? La secretaria de Estado de Digitalización. Bueno, pues el primer tramo, ¿no? de 500 millones de euros para las empresas de 10 a 49 empleados está en fase de convocatoria para hacer la adjudicación. Y prácticamente en ese tramo pues, tenemos peticiones por prácticamente la mitad de las empresas que son elegibles, ¿no? En la Comunidad Valenciana casi el 50% y en Alicante el 47% de las empresas que son elegibles. Esto va a ser un impulso muy repartido para que las pequeñas y medianas empresas puedan dar un salto en digitalización. No va a resolver todos los problemas de digitalización, pero es un programa complementario al resto, ¿no? El programa de formación de competencias digitales y todas las mejoras en conectividad, en servicios digitales, en todas las tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, supercomputación, que conforman este plan, esta visión de la España Digital 2025. Bueno, esto con lo que respecta a las inversiones, pero como os decía, es fundamental el bloque de reformas, ¿no? Es un bloque en el que mi responsabilidad es más directa. Seguimos desde la Dirección General de Política Económica y desde la Secretaría de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Estamos en un momento de efervescencia reformista, pues casi sin precedentes, ¿no? Y que recuerda aquellos momentos que os señalaba antes en el que había una transformación de la economía, pero también había una
una actualización, ¿no? Una reforma del marco institucional para la actividad económica acelerada, ¿no? Y creo que quienes están en el Parlamento lo saben perfectamente, porque tenemos muchos proyectos de ley, o los que están en el Consejo de Estado, ¿no? Que no paran de informar propuestas legislativas, ¿no? Pero no se trata de una cuestión de cantidad, sino se trata de una cuestión de calidad y de coherencia, ¿no? Como os decía al principio, en el plan, lo que está, el objetivo fundamental es poder acelerar esa transformación de la economía y abordar de manera eficaz algunas de las carencias estructurales que tiene la economía española, ¿no? Aquí no tengo tiempo para extenderme, pero que la verdad, como ha costado tanto, la verdad no me disgustaría la reforma laboral. Creo que la reforma laboral ha sido un gran logro colectivo, ¿no? Un acuerdo social en un ámbito muy complicado para que los trabajadores y los representantes de las empresas os pongáis de acuerdo. Y creo que, porque además la conozco bien, nos han sorprendido los datos de los primeros meses porque son extraordinariamente positivos. Esperábamos una mejora, pero quizá no una mejora tan rápida. Pero creo que claramente es un salto adelante fundamental en uno de los problemas que teníamos, ¿no? Lo que os decía al principio, ¿no? Que no podemos aspirar a tener la tasa de paro tan baja como la que tiene el resto de los países, o tener un mercado en el que lo habitual sea la contratación indefinida. Pues sí podemos, y eso lo hemos podido ver en muchísimas otras cosas. Se trata de ponernos de acuerdo, ¿no? De cambiar las normas y crear las condiciones para que suceda, ¿no? Y eso yo creo que es un gran avance. Otra reforma fundamental que se ha acabado de aprobar y que forma parte de un plan que viene aplicándose ya desde hace 3 años es la reforma de la formación profesional. Creo que esta reforma es básica, absolutamente. Es una reforma en la que la parte pública ya ha hecho gran parte del impulso. Tenemos un marco legislativo nuevo que es mucho más, con un planteamiento muchísimo más moderno, más flexible, más modular, dual. Hay más de 120.000 plazas más de formación profesional. Vamos a seguir con el esfuerzo hasta alcanzar las 200.000. Pero esto es un ámbito en el que las empresas os tenéis que involucrar, que por supuesto es vuestro interés involucraros, y que cuando estamos viendo que faltan trabajadores y faltan perfiles en distintas industrias, y va a seguir pasando porque estamos iniciando, como os digo, una etapa expansiva y vamos a invertir mucho y esto va a generar demandas de empleo, y necesitamos que la formación y que todos los esfuerzos de formación se canalicen hacia los perfiles que necesitáis las empresas, ¿no? Esto es, de nuevo, un esfuerzo colectivo. Vienen más reformas, las que tenemos más directamente relacionadas con mi responsabilidad son las que tienen que ver con el clima de negocios. Tenemos en el Congreso el proyecto de ley de creación y crecimiento empresarial, que facilita la creación de empresas, mejora el marco regulatorio para el crecimiento de las empresas, introduce medidas de lucha contra la morosidad comercial, va a generalizar el uso de la factura electrónica como un elemento de avance en la digitalización y en la transparencia, y tenemos también la ley de startups y la ley de reforma concursal, que todas se tienen que aprobar y estamos trabajando con los grupos parlamentarios para que así sea antes de final de este año. Y por último, antes ya de concluir, el plan, esta es la primera fase, tiene una segunda fase en la que estamos trabajando. Vamos a presentar durante este año una adenda al plan de recuperación en la que vamos a incluir una solicitud de préstamos, porque la primera fase, esos 69.500 millones de euros, son transferencias, ¿no? Son fondos que no tenemos que reembolsar, pero el plan también permite obtener préstamos en condiciones favorables. Por supuesto, primero hay que utilizar las transferencias, que es lo que tiene un impacto económico mayor, una ventaja económica mayor, pero vamos a reforzar todo este esfuerzo para darle más continuidad y más impulso, ¿no? En ámbitos, como os decía, del PERTE Chips, que ese es un PERTE totalmente nuevo y que se va a financiar con los recursos de la adenda, y poder reforzar este impulso transformador. Termino ya. Creo que seguimos enfrentándonos a desafíos de gran envergadura. La inflación, el aumento de costes, los precios de la energía y la incertidumbre, pues claramente son desafíos de envergadura que tenemos que reconocer, pero sin recurrir a ningún tipo de optimismo, simplemente con la tozudez de los datos, ¿no? De la realidad,
pues creo que tenemos que tener mucha confianza, ¿no? Mucha confianza en que vamos a, por supuesto, a tener un año que no va a ser un año tan espectacular como el que podíamos pensar el 1 de enero, pero que creo que va a ser un año de progreso, de creación de empleo, de crecimiento y de transformación, ¿no? y de avance estructural, ¿no? Y creo que tenemos que seguir con la confianza y con la acción, y con la confianza y la acción y el espíritu de, con todas las diferencias, con todas las discrepancias, poder trabajar todos en la misma dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. Ya tenemos las primeras preguntas en la mesa para pasar a la segunda parte del foro. Empieza Manuel Mestre, le pregunta, el martes pasado el Banco de España presentó el informe económico muy pesimista. Entre otras cosas señalaba pensiones ligadas al índice de precios como problema, propuesta para deflactar IRPF, cifras de empleo engañosas, mucho empleo público. ¿Puede argumentar contra este pesimismo del Banco de España? Sí, claro. Bueno, las cifras empezando por esto último, las cifras de empleo apuntan a que un porcentaje altísimo, más del 90%, creo que dijo ayer el ministro de Inclusión, en el último año es creación de empleo privado, ¿no? Durante el año 2020 hubo, como es lógico, creación de empleo público en una situación de una crisis de salud pública. Si no se crea empleo público, pues mal hubiéramos ido, pero la recuperación de la economía y del empleo ha sido liderada por el empleo privado, ¿no? Con la EPA eran más de 700.000 puestos de trabajo, ¿no? De manera que creo que respecto a los datos de empleo y el impulso que tiene el empleo privado en el comportamiento del mercado de trabajo, creo que los datos están ahí. Y bueno, creo siempre los informes del Banco de España pues, se sacan punta. Hay veces que en algunos análisis es fácil, como estabas diciendo, ligarlos al pesimismo. Creo que hay otros elementos en el informe, que es muy rico y es muy amplio, ¿no?, que avalan pues los elementos que os he estado destacando, ¿no?, la respuesta de política económica, el alcance de las reformas estructurales. Hay una cosa que es particularmente interesante, que obviamente a lo mejor para la primera lectura pues no se queda, pero que yo creo que es muy significativa, que es que considera que con las reformas estructurales el crecimiento potencial de la economía española, que estaba en torno al 1,5, pues puede llegar al 2, ¿no? Esto es muy importante porque quiere decir que con todo este esfuerzo de reforma y de inversión podemos hacer que nuestra capacidad permanente de crecer mejore, ¿no? Y esto es muy significativo. Antonio Peral, del Ayuntamiento de Alicante, pregunta, ¿se me escucha bien? Ahora. Antonio Peral, del Ayuntamiento de Alicante, pregunta ¿cuánto hemos gastado hasta la fecha de los fondos Next Generation? ¿Cuánto dinero queda de los 140.000 millones anunciados oficialmente por el Gobierno de España? Bueno, hemos gastado, o sea, como decía, ¿no?, se han autorizado, digamos, el dinero viene primero al presupuesto general del Estado, ¿no? El año pasado teníamos 24.000 millones de euros. El año pasado se reconocieron obligaciones por el 95%, es decir, por 22.000 millones, y este año tenemos 26.000 millones en el presupuesto del Estado, que son los 24.000 que teníamos, más 2.000 de remanente que aprobamos trasladarlos, ¿no? De esos fondos se han autorizado ya 30.000 millones de euros, y esto es el inicio, ¿no? Digamos, hay una parte que ya ha llegado a la economía. En la Administración Central son 8.500 millones de euros las convocatorias que ya han llegado, y lo que esperamos es gastar, por supuesto, todo ese dinero, ¿no? Yo creo que lo importante cuando nos referimos a la velocidad de crucero es que si más o menos vamos a tener durante 4 años en el presupuesto algo más de 20.000 millones de euros, ¿no?, que podamos estar ya este año en una situación en la que el dinero que llega a la economía, que es al final de todo ese proceso de ejecución, pues sea un poco la media de ese flujo, ¿no?, en torno a esos 20.000 millones de euros. Y aquí lo importante yo creo que es la continuidad, ¿no?, y el flujo, que es lo que va a hacer que el impacto sea mayor.
Francisco Ortiz le pregunta que la provincia de Alicante está a la cabeza del PIB en la economía nacional y a la cola en la inversión en presupuestos del Estado. ¿Dónde sitúa la Administración a nuestra provincia en el plan de recuperación de infraestructuras? Bueno, en el plan de recuperación de infraestructuras, como os estaba diciendo… En el plan de recuperación y en infraestructuras. Vale. No, como os estaba comentando, pues creo que la Comunidad Valenciana es la tercera que ha recibido más recursos del plan de recuperación, que tenemos esos 1.254 más 400 millones, que es un flujo importante. Por supuesto que luego es la comunidad la que tiene que invertir esos fondos, pero no solo tenemos estos fondos, ¿no? Tenemos además otros 1.254, coincide el reparto del REACT-EU, que fue el programa con el que la comunidad, con la Unión Europea, trató de ayudar, ¿no?, el año pasado en el impulso para la recuperación de la pandemia, y tenemos los fondos estructurales, de manera que, por supuesto, quiero decir, siempre hay, y entiendo las dificultades o las quejas o las insatisfacciones respecto a la financiación, pero creo que, en general, el contexto de los últimos 2 años de financiación para las comunidades autónomas pues ha sido muy favorable, ¿no? Y creo que los datos están ahí. Los ingresos en 2021 han ido muy bien. Eso quiere decir que parte de los recursos que llegarán a las comunidades el año que viene se va a mantener alto. Es decir, sinceramente creo, y por supuesto yo no soy el responsable de los temas financieros, que es mis compañeras del Ministerio de Hacienda, pero creo que estamos en un entorno en el que no vamos a tener una escasez de recursos. Lo que realmente tenemos como desafío en todas las administraciones, en la central, pero también en las territoriales, es la capacidad de utilizar los recursos bien para hacer inversiones, para mejorar los servicios públicos, y la verdad es que, independientemente de, por supuesto, las aspiraciones y los debates que están pendientes, es donde nos deberíamos, yo creo, concentrar. Diego Menor, vicepresidente de UEPAL, le pregunta, dice, ¿tenemos margen actuando en la contención de los precios, rebajando los impuestos indirectos que gravan el consumo? ¿Tendremos una rebaja del IVA del sector de servicios personales? Bueno, tenemos un margen limitado, ¿no? Porque, como os decía, lo que hemos hecho es actuar sobre la causa del incremento de la inflación, que es la electricidad en gran medida, ¿no? Y ahí hemos rebajado el IVA, ¿no? Y eso ha rebajado la inflación, aunque veamos la cifra y no lo parezca, pero eso ha rebajado la inflación y ha rebajado los precios. No es, digamos, la situación en la que tenemos no se soluciona con una rebaja generalizada de impuestos. Tenemos que ir a medidas que vayan a la causa, ¿no? que es lo que estamos haciendo en el caso de la energía. Y recuerdo, además, que uno de nuestros déficits de ingresos públicos relativos con la Unión Europea fundamentalmente está centrado en la recaudación por IVA, que es sustancialmente menor, ¿no? Entonces, el IVA es muy goloso para utilizarlo como instrumento de política económica ad hoc, pero vamos, todos los análisis apuntan a que hay medidas siempre más eficaces que esa rebaja, salvo en los casos como este, en el que hemos tenido un incremento, como ya he explicado, ¿no?, muy abrupto de los precios de la electricidad. Salvador Iborra, Universidad de Alicante. Se ha hablado de los costes de la energía y los costes del transporte. Las administraciones públicas estamos sufriendo unos incrementos de los costes desde septiembre de 2021. Pregunta, ¿qué planificación existe a medio y largo plazo para reducir el coste de la energía? ¿La energía nuclear está como variable a analizar, como están haciendo Francia y Alemania, entre otros? Está muy bien, yo creo, la pregunta, porque apunta a lo fundamental, ¿no? Que es que más allá de que tenemos que reaccionar para afrontar la situación, es que tenemos que tener una planificación en el ámbito de la energía, es fundamental. Y en el caso español yo creo que está muy claro, ¿no? Es seguir ampliando nuestra capacidad renovable, ¿no? Esto creo que, además, de nuevo, en la Comunidad Valenciana sois plenamente conscientes y sois líderes en ese ámbito, porque seguimos teniendo mucha capacidad para ampliar nuestra capacidad de generación a coste mucho más bajo
O sea, tenemos capacidad para seguir teniendo más energía, más barata y más limpia, ¿no? Y entonces tenemos que centrarnos en esa vía, pero somos conscientes de que la energía renovable es intermitente. Entonces, al mismo tiempo, esto es el principal objetivo del PERTE-ERA, ¿no? Que es el PERTE de energías renovables, del hidrógeno renovable y de almacenamiento. Tenemos que avanzar en la tecnología de almacenamiento y también en la del hidrógeno renovable, que nos va a permitir descarbonizar algunos ámbitos como el industrial o el transporte pesado, que no es fácil hacerlo con la electricidad. En esa ecuación para el futuro, la energía nuclear, por el coste que tiene desarrollarla y porque comparado con hacer fotovoltaica o eólica, pues en términos de lo que cuesta y del tiempo de desarrollo, pues no está. Claramente lo que estamos centrados es en aprovechar todos esos recursos, que es una vía, yo creo, mucho más fácil desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de tener una electricidad barata, que es básico, ¿no? Porque la otra cosa que no vemos ahora es que, claro, nosotros estamos apostando a electrificar para descarbonizar. Si tenemos precios altos, pues no vamos a llegar, ¿no? De manera que tenemos que seguir perseverando en esa vía, que por otra parte, si miramos los precios de futuros, ya el mercado está descontando que los precios en España y en países como Portugal, que apostamos por la energía renovable, van a ser más baratos que los que están apostando por otras tecnologías. Ha respondido prácticamente también la siguiente pregunta de Juana Serna, que le decía: siempre nos hemos creído y defendido que las energías renovables nos darían autonomía y estabilidad. Visto lo ocurrido, ¿podemos seguir afirmando lo mismo? ¿Son fiables para generar una producción fiable? Bueno, son fiables, pero por ahora necesitamos el gas, claramente, y el resto de tecnologías vamos a necesitarlo durante un tiempo y serán totalmente fiables cuando tengamos el almacenamiento. Maite Antón, de la empresa familiar, pregunta: ¿qué políticas económicas están previstas para eliminar uno de nuestros grandes problemas, que es el pequeño tamaño de nuestras empresas? Sí, pues digamos, esto es uno de los objetivos fundamentales de la política económica, porque está muy reconocido que efectivamente, no por ser pequeñas, porque ser pequeño está muy bien, ¿no? Sino porque alguien quiere hacer crecer su empresa y se encuentre con muchos obstáculos, ¿no? O sea, no es tanto el tamaño per se, porque en el ecosistema empresarial que haya de todos los tamaños, eso es perfectamente lógico, ¿no? y saludable, pero sí que las empresas que quieran crecer, que no se encuentren con obstáculos, ¿no? Con unas pendientes muy altas, ¿no? Y para eso uno de los instrumentos fundamentales es este proyecto de ley de creación y crecimiento empresarial, que trata de abordar todos los elementos del ciclo de vida de una empresa, desde la creación, los aspectos de cooperación regulatoria. Hemos creado una conferencia sectorial con las comunidades autónomas que preside la vicepresidenta y que hace unos días se reunió por tercera vez para, junto con las comunidades autónomas, tratar de poner en común las mejores prácticas en cooperación para agilizar trámites, reducir costes administrativos y, en general, mejorar la regulación, ¿no? y abordar también problemas como el de la morosidad comercial. Pero más allá de esta ley, que tiene ese objetivo fundamental, el crecimiento empresarial, el conjunto de medidas que estamos adoptando en gran medida es para facilitar el que las pequeñas y medianas empresas puedan crecer, ¿no? Los programas de digitalización o el de apoyo a la descarbonización lo que tratan es que, digamos, que se adapten a las nuevas necesidades, no solo quien sea suficientemente grande y tenga suficiente capacidad, sino que sean todas las empresas las que puedan subirse a ese tren, ¿no? Toni Pérez, alcalde de Benidorm, le pregunta: siendo el turismo uno de los principales motores del crecimiento económico en España y el que mejor redistribuye la riqueza, el sector no cuenta aún con un PERTE específico, cuando ya se anuncia la aprobación del 18º PERTE. ¿Debe resignarse el sector a competir solo por el 5% de los fondos europeos máximo dentro del programa Plan España Puede, 3.400 millones sobre 70.000 millones de euros? No, por supuesto, el sector no debe resignarse, porque además este sector ahora y en el futuro pues es un puntal básico de la economía española, ¿no? Yo creo que el sector ha sido uno de los mayores beneficiarios de apoyo, ¿no? durante la pandemia, lógicamente, porque era uno de los más afectados y el que más necesidades tenía, y por supuesto ahora se va a beneficiar y hay ya programas de inversiones, los planes de sostenibilidad turística, el resto de programas que está impulsando el Ministerio de Industria. Es verdad que no ha habido un PERTE, es cierto que hay ámbitos
este sector, siendo tan grande, tan importante y tan heterogéneas las necesidades, el que no haya un PERTE no quiere decir que no vaya a poder recibir no solo los programas directamente destinados a la reconversión de destinos turísticos o los programas sectoriales particulares, sino el resto de medidas, ¿no? Porque las ayudas a la digitalización o las ayudas a la eficiencia energética yo creo que son fundamentales, ¿no? Es un sector básico y que claramente tiene que beneficiarse y que tiene que, de nuevo, reforzar, ¿no?, la calidad de su oferta después del golpe que ha supuesto la pandemia. Tenemos dos preguntas de José Vicente Andreu, presidente de Asaja. Una primera dice: hoy vemos en la prensa que el 70% de las naranjas alicantinas se perderán sin acceso al mercado por efecto de la guerra y la llegada de fruta de terceros países. Sí. ¿Se plantea al Gobierno pedir cláusulas de salvaguarda en situación de crisis para las producciones europeas? Bueno, yo creo que esto es un ejemplo, lo leía también en el periódico esta mañana. Es un ejemplo de que la guerra no está solo afectando a los precios de la energía, ¿no?, que es lo que más nos golpea, sino que está distorsionando muchos flujos comerciales, no solo directos. Sé que hay también industrias como la del azulejo que están sufriendo por dificultades y escasez de acceso a materias primas, y en este caso pues es efectos que tienen que ver con la demanda en destino y con la desviación de los flujos, ¿no? Yo creo que claramente ahí en el Ministerio de Industria, la Secretaría de Estado de Comercio están siguiendo este impacto y, por supuesto, en el marco, esto entiendo que es en el marco comunitario, en el que habrá que tomarle medidas, como se están tomando en todos los ámbitos, para poder reaccionar a las perturbaciones que claramente está generando esta situación, ¿no? El mismo presidente de Asaja dice: el Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto dejar el trasvase Segura solo para abastecimiento y limitar el regadío. Eso va a generar un impacto económico brutal para la zona del Levante español. ¿Por qué el Gobierno trabaja en menoscabar nuestra economía? Pregunta. ¿A qué se debe estas políticas en contra de la producción agraria de Alicante? Bueno, yo creo que aquí los temas del agua entre las regiones, lógicamente, siempre son muy difíciles de abordar, y las posiciones pues se ven desde distintas comunidades, yo creo, de una manera muy distinta, pero en el marco en particular del plan, y esto ha sido el Ministerio de Agricultura, y hay claramente un plan de inversión que ya está en marcha de apoyo a los regadíos, que es un plan que muy probablemente se ampliará con la adenda. Y en general hay que hacer un esfuerzo, y así está previsto, de inversión en el ámbito de los recursos hídricos para que todas las comunidades, ¿no?, y todos los sectores que utilizan el agua pues puedan abordar una situación futura de más certidumbre y más tranquilidad, sabiendo que el cambio climático lógicamente va a afectar a la disponibilidad de ese recurso esencial. Francisco José García, de Comisiones Obreras, García Alcaraz, dice: desde el optimismo de la millor terreta del món, desde el apoyo a todas las medidas derivadas del diálogo social, debemos señalar que Alacant es una provincia con un 30% de economía sumergida y un 20% menos de inversión y de ventas de lo que correspondería a nuestro PIB y población. Pregunta: ¿para cuándo un plan de choque alicantino en INS, Inspección Laboral y Extranjería, que nos lleve a acelerar la implantación del nuevo marco social y laboral estatal en nuestra provincia? Bueno, yo creo que el año pasado, la verdad, con los datos de ingresos se ha visto que hay un cambio, ¿no?, en el comportamiento de los ingresos respecto al PIB. Esto claramente puede tener en parte un efecto de afloramiento de economía sumergida. Obviamente la economía sumergida es un problema en España desde hace mucho tiempo, y es un objetivo fundamental el que aflore, y creo que se están tomando medidas de distinto ámbito para que sea así, que son de muy distinto tipo, ¿no?, de gestión tributaria, de
Hablaba antes de la digitalización y de la mejora de las políticas públicas. Creo que esto es un ámbito clarísimo, ¿no? Con las tecnologías que tenemos ahora, con la utilización masiva de datos, es mucho más fácil que podamos cruzar esos datos y poder tener los medios pues, para detectar la economía sumergida, los incumplimientos en el ámbito laboral y fiscal, ¿no? Y creo que eso es un gran ámbito de actuación y de mejora constante, ¿no? No soy consciente de que Alicante tenga un problema particular, pero lo que sí sé es que tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde el Ministerio de Inclusión y del Ministerio de Hacienda, pues se viene haciendo un esfuerzo que va a continuar y que, por supuesto, pues que afectará a provincias como Alicante, sin duda. Alejandro García Ferrer, el alcalde de Monóvar, dice: ha aparecido alguna noticia sobre la relajación del control del gasto desde Bruselas. Aunque es más un tema del Ministerio de Hacienda, le pregunta: ¿hay previsiones de alargar la suspensión de la regla de gasto para los ayuntamientos? Bueno, justo esto la semana que viene va a sacar la Comisión Europea, digamos, su paquete de primavera, que es el siguiente paso al que os contaba del programa de estabilidad, ¿no? Después de que todos los países remitimos el programa de estabilidad, el programa nacional de reformas, la Comisión hace un análisis de todas las sendas fiscales y hace las recomendaciones en materia fiscal, incluido si se va a suspender o se va a prorrogar la suspensión de la cláusula de salvaguarda para la aplicación de las reglas fiscales del año que viene. Y, por tanto, tenemos que esperar a lo que diga la Comisión y luego tomar las decisiones adecuadas correspondientes en el ámbito nacional. Maite Antón también le dice: teniendo en cuenta el grave problema de los 3 millones de personas en búsqueda de empleo y las dificultades de las empresas para encontrar personas capaces, ¿qué políticas junto al Ministerio de Educación y el de Formación Profesional están previstas y de forma rápida y ágil? Sí, esto es un punto esencial y para nosotros es una de nuestras preocupaciones básicas, ¿no? Aquí estamos trabajando con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Trabajo, también con el Ministerio de Transición, para hacer un análisis actualizado que detecte bien las necesidades de perfiles en distintas industrias y que facilite la canalización de los recursos de formación hacia esas necesidades, ¿no? Al mismo tiempo está bastante avanzada la nueva ley de empleo, que es la ley que va a regular todas las políticas activas de empleo. Aquí pensamos que hay un margen muy significativo de mejora, ¿no? Es otra de las reformas, otro de los compromisos del plan de recuperación. Y en el que nosotros desde el Ministerio de Economía estamos también trabajando activamente para que podamos tener mejores sistemas de información para detectar las necesidades, mejores perfiles, y yo creo que es fundamental conectar ese funcionamiento del mercado de la formación con las políticas activas. Entramos ya en la recta final, últimas 3 preguntas, nos vienen también desde fuera. Pablo Gentiloni, comisario de Economía de la Unión, declaraba recientemente que hay que evaluar la sostenibilidad de nuestras pensiones y recomienda evitar gastos que contribuyan al aumento de deuda pública. ¿Qué opina usted al respecto? No puedo estar más de acuerdo. La sostenibilidad es fundamental. Desde el principio, la política económica del Gobierno ha estado marcada por la responsabilidad fiscal. Como os decía antes, el año pasado hemos tenido una reducción muy significativa, histórica, la más alta que se recuerda del déficit público, pero hay que continuar y eso es lo que hemos hecho en el programa de estabilidad, teniendo una senda que sea prudente, al mismo tiempo realista, porque este año, lógicamente, es un año complicado y que nos va a llevar a estar por debajo del 3% en 2025 y por debajo del 110% de deuda, ¿no? Creo que al final, para la sostenibilidad de la deuda, lo fundamental es, por una parte, que la economía crezca, ¿no? Y con las perspectivas que os decía y todo el impulso que tenemos, creo que eso es un elemento que va a seguir ayudando en la sostenibilidad. Por supuesto, luego el tipo de interés. Hemos tenido una época de tipos de interés extraordinariamente bajos. Ahora los tipos de interés están tendiendo al alza, como es, por otra parte, razonable. Incluso con esos tipos de interés, el crecimiento y la reducción del déficit del saldo primario, que es al final los 3 elementos que determinan la sostenibilidad, pues nos permiten no solo mantener, sino reducir de manera clara la deuda pública y, por tanto, pues volver a generar colchones para cuando necesitemos en el futuro de nuevo utilizar la política fiscal, ¿no? 2 últimas preguntas, secretario de Estado. ¿Hasta qué punto servirá la excepción ibérica en materia de energía para contener los precios? Bueno, para contenerlos, como decía, va a ser muy eficaz, porque esto va a hacer que
pues si sube el precio del gas, el efecto sobre el precio de la electricidad que paguen las empresas y los consumidores vaya a ser solo la porción que corresponda a la generación de las plantas que utilizan el gas. Y va además a reducir los precios, ¿no? De nuevo, aquí los mercados de futuros están ya anticipando pues, precios claramente más bajos en España y en Portugal. Y por último, en el apartado fiscal, el PP ha propuesto una rebaja de impuestos. ¿Por qué se rechaza desde el Gobierno? ¿Por qué creen que una bajada de impuestos no reactivaría la economía? Bueno, no es que se rechace, ¿no? Porque hemos bajado, como os decía, la bajada de los impuestos a la electricidad es bastante costosa y es bastante sustancial, ¿no? Pensamos que en esta situación hay que tomar medidas que sean selectivas y que vayan a la causa de los problemas, ¿no? y de la subida de la inflación, ¿no? Más que medidas generales que en general casi nadie sostiene que bajar los impuestos sea bueno para la inflación, ¿no? Porque es una situación en la que es mucho mejor tomar medidas selectivas, pero también a través de los impuestos, ¿no? ¿Por qué no? O sea, no es una cuestión de instrumento, ¿no? Sino es una cuestión de cuál es el instrumento más eficaz y también, por supuesto, de que sigamos avanzando en la reducción del déficit y la deuda. Llegamos ya a la hora y media de debate. Secretario de Estado, Gonzalo García. Andrés, ha sido un auténtico placer tenerle usted con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días.